Dios les bendiga, Dios les guarde. Por acá les habla la pastora Germailide Ramotar. Le damos la bienvenida pues a todos los alumnos que nos escuchan en la escuela, alumnos de la Escuela de Liderazgo número 1, que estamos en esta etapa de manera semipresencial, que nos escuchan pues a través de las redes sociales y también a través de Renuevo 89.5 FM. Bienvenidos a todos. Pues me toca impartir la clase número 3 que se llama Mantenimiento de la Visión. Es la clase número 3 y que espero en el nombre del Señor que el Espíritu Santo en este tiempo que estaré impartiendo sea Él derramando una unción de sabiduría, de conocimiento, de revelación, para que todos podamos entender y capacitarnos en esta asignación que el Padre nos ha dado y en esta gran comisión. Y quiero comenzar la clase definiendo lo que es discipulado. Para poder entrar a lo que es el mantenimiento de la visión, quiero definir lo que es el discipulado. El discipulado, en cualquier diccionario que usted busque o encuentre a nivel general, significa que es una enseñanza o educación que reciben las personas. Es cualquier doctrina o enseñanza que puedan recibir las personas de cualquier índole. Ahora, Neil Anderson define discipulado como aquella actividad intensamente personal entre dos o más personas que se ayudan a experimentar mutuamente un crecimiento con Dios. Así lo define el pastor Neil Anderson. Ahora, habiendo definido lo que es el discipulado, quiero ahora definirle lo que significa ser un hijo discípulo, que es un discípulo. Y un discípulo es uno que tiene la misma genética del Padre espiritual, pero es más que un aprendiz. Es uno que se aventaja y que hace suya la causa del maestro, buscando siempre, por supuesto, el interés de Jesucristo y no el interés propio o el beneficio propio. Escuche, los hijos discípulos son aquellos que están calificados para misiones y también para tareas especiales, y de esas asignaciones siempre aquel discípulo va a traer buenas noticias a su discipulado. Ser un hijo discípulo significa decir y hacer simplemente lo que Cristo hizo. Es reproducir el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para así poder extender y consolidar el reino de Dios aquí en la tierra. Escuche, la gran comisión dada por Cristo o por Jesucristo la encontramos en Mateo 28, 19 al 20, que dice, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también dice, y enseñándole todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta gran comisión implica no solamente ir por todo el mundo a predicar un evangelio, sino que también con ese mandato Él nos dice que tenemos que ir a ser discípulos y que todos esos discípulos que se conviertan, nosotros tenemos que enseñarle a obedecer, tenemos que enseñarle, tenemos que discipularlo. Ahora, ¿cuál es el propósito general del discipulado? ¿Cuál es el propósito general? Provocar y facilitar un movimiento hacia el discipulado intencional. O sea, que el discípulo vaya, se relacione, como dice Mateo 28, 19, y hacer discípulo a todas las naciones y descubrir dentro de cada individuo sus dones, ya que el discipulado es la expresión del gobierno apostólico en la iglesia. Todas nuestras actividades, escuche bien, tienen dos propósitos: ganar almas, por supuesto, y hacer discípulos. Son dos cosas que van de la mano. Yo gano almas
y hago discípulos que obedezcan la palabra de Dios para poder mantener, escuche bien, la visión o el mandato que Jesús nos dejó sobre la tierra. Y es lo que nosotros hemos entendido todo este tiempo. El propósito del discipulado es nada más que extender el reino de Dios en el mandato que Él nos dio, en ir por todo el mundo y predicar el evangelio en todas las naciones bajo una cobertura apostólica. Es por eso que es importante, escuche bien, e imprescindible que el discipulado y la oración vaya de la mano, porque es la que nos va a ayudar a ganar los discípulos. Necesitan la oración y el discipulado caminar juntos. Además, a través del discipulado, el nuevo creyente va a ser formado en la palabra de Dios y entrenado para la conquista en la asignación que el Señor le dio en la tierra. En la etapa del discipulado, la persona puede descubrir el propósito en medio de esta sociedad. Entonces, después de haber estudiado lo que es discipulado, lo que significa realmente ser un discípulo o un hijo discípulo, ¿verdad? Que es reproducir lo que Cristo es o lo que Cristo hizo en la tierra, vemos la importancia de ello. Y como fue lo que Jesús hizo en la tierra cuando Él vino, que vino a formar discípulos. Él vino y trajo una encomienda, pero Él no nada más se quedó haciendo el trabajo que hizo. Él formó, Él discipuló, Él se reprodujo en otro para que cuando Él no estuviera, usted y yo estuviésemos en la tierra y pudiéramos hacer lo que Él hizo y pudiéramos seguir extendiendo el reino después que Él se fue. Como hemos entendido eso, tenemos la visión de esta casa que está enfocada en la extensión del reino y nos hemos enfocado en mantener eso que Cristo mantuvo. Entonces, como hijos obedientes, nosotros ejecutamos un discipulado a cada creyente. Ahora, ¿cómo mantenemos nosotros la visión para que siga caminando, para que siga funcionando? ¿Qué es lo que hacemos en esta casa con nuestra visión? Lo primero que nosotros hacemos, escuche bien, es un discipulado personal. ¿Cómo es el discipulado personal? Es el primer encuentro con el nuevo creyente. Esta modalidad se aplica otorgando a un equipo de discipulado los datos del nuevo creyente, aquella persona que llega a Cristo y recibe a Cristo en las primeras 72 horas de haberlo hecho o de haber hecho su oración de fe. Se acuerdan días de visita donde se le estará hablando la palabra de Dios mediante la enseñanza de la guía Mis Primeros Pasos, que consta de 4 clases que serán impartidas de manera personal, una por semana durante cada visita. Posteriormente el invitado o la persona estará invitada a participar en las células miel más cercanas al lugar donde reside o donde él vive, al lugar de su habitación, y podrá estar dispuesto a venir a la iglesia para poder así pasar al segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Un discipulado doctrinal. Después de haber dado un discipulado personal, pasamos a un discipulado doctrinal. ¿Qué es el discipulado doctrinal? Terminadas las clases del discipulado personal que les acabo de hablar, el creyente estará entonces preparado para comenzar a buscar su propia capacitación y asumir el reto de comenzar a caminar y asistir constantemente a la iglesia. Se le han dado los primeros 4 pasos en el discipulado personal. Y cuando llega entonces y asiste constantemente a la iglesia, es aquí donde se ofrecen y se le invita al creyente a participar en las clases de doctrina, dictadas por un ministro durante 12 semanas, enseñándoles temas doctrinales básicos. Se le va a enseñar. Recuerde que el discipulado es enseñanza de alguna doctrina, de algún tema a cualquier persona. Entonces, en la doctrina comenzamos a enseñarle la palabra del Señor y comenzamos a enseñarle la doctrina básica del Evangelio.
preparando así al creyente para ser bautizado en agua, cumpliendo así el proceso de consolidación. Se recuerda Mateo 28:19 que dice, ir por todo el mundo, ¿verdad? Predicar el evangelio, tenemos que hacer discípulos, enseñándole todas las cosas, y de ahí ellos son bautizados. Aquí cumplimos este principio y consolidamos y discipulamos como Jesús nos envió a hacer. Pasamos a al tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso, después del discipulado doctrinal, es la escuela de liderazgo. Ahora, ¿qué es la escuela de liderazgo? Esta formación consiste en seguir la escalera de crecimiento para su formación. Aquí crecen, adquieren carácter, definen su llamado e integración a la visión celular de esta casa. Y reciben también la capacitación para aprender más acerca de esa visión y que ellos puedan integrarse, que ellos puedan conocer, y a medida que van conociendo se van integrando de acuerdo a sus dones, de acuerdo a sus talentos. Se imparten materias adaptadas al perfil y a la visión celular de acuerdo al pensum. Al finalizar, el creyente tiene el perfil de integrar un equipo celular o algún ministerio de la iglesia local. Actualmente estamos trabajando en la escuela de liderazgo número 2, donde el creyente pueda seguir su crecimiento, no nada más quedarse ahí donde estamos impartiendo por lo menos este tiempo en la escuela de liderazgo 1, sino que en la escuela de liderazgo 2 pueda crecer aún más ministerialmente y pueda entrar a escuela teológica para que tenga a su disposición herramientas de crecimiento ministerial. Pasamos al cuarto paso, ¿cómo mantenemos la visión? Hay un discipulado continuo. ¿Cómo es ese discipulado continuo? Este discipulado consiste en uno que es permanente, o sea, donde estudiamos siempre, donde el hijo discípulo, escuche, tiene el ADN de los padres de la casa y se integran a trabajar en la visión, porque ya conocen, ya vienen de una escuela de liderazgo, pasan a una escuela de liderazgo, ¿verdad? Y en este paso hay un discipulado continuo todo el tiempo y pueden integrarse a trabajar en la visión celular miel, integrándose a la capacitación o impartición continua, lo cual se realiza o se imparte según esta casa los días lunes. En estos momentos, por situación pandemia, se va a realizar una vez al mes, no se está haciendo normalmente los días lunes porque por la situación pandemia, pero lo regular es los días lunes. Así como también se realizan o se están haciendo diversas actividades de educación cristiana continua. ¿Para qué? Para que el discípulo siga aprendiendo continuamente, porque todos los días aprendemos algo en el Señor. Entonces se están creando siempre diversas actividades. ¿Para qué? Para que el discípulo sea formado cada día y continuamente. Para ser un hacedor de discípulos, escuche bien, es importante seguir los siguientes principios. Esa es la manera como nosotros mantenemos, ¿verdad? Le enseñé cada paso, el discipulado personal, el discipulado doctrinal, el discipulado de escuela de liderazgo, el discipulado continuo, ¿verdad? Pero cuando vamos más allá, para ser un hacedor de discípulos es importante seguir algunos principios. El primer principio es instruir a los líderes actuales sobre su objetivo principal. Si bien es cierto, escuche bien, que el líder debe dar ejemplo a los miembros de su célula o del lugar donde está, de llevar invitados, su trabajo principal es encontrar al próximo líder o al próximo discípulo que va a enseñar. Para los miembros de la célula, es lo que les va a posibilitar alcanzar a otros para Cristo. Y para el líder es lo que le va a facilitar poder encontrar el próximo discípulo para formar como nuevo líder. El segundo principio es permitir que cada miembro de la célula realice funciones significativas. Una vez los líderes actuales han escogido a un miembro, ¿verdad?, que le han visto, y para convertirlo en un nuevo líder, debe comenzar a instruirle, permitiéndole hacer ciertas cosas
dentro de la célula donde va o donde se está desarrollando y que pueda ejercer varias funciones para poder prepararlo y enseñarlo y discipularlo a que va camino a ser un nuevo líder. El tercer principio es asegurarse que el líder potencial reciba entrenamiento adecuado. El líder debe conducir al candidato al curso de capacitación con el fin que reciba las herramientas que le permita poder convertirse en un nuevo líder. La capacitación de un nuevo líder es permanente, eso no se acaba, siempre está en constante entrenamiento, tiene que ser a diario. No queda completada con el curso de capacitación, sino que tiene que seguir y complementándose y ser un discipulado continuo. Cada nuevo líder debe continuar teniendo un mentor. Debe complementar su capacitación exteriorizando sus dudas y preguntas en cada reunión de supervisión. Ahora, ¿por qué hacer discípulos o por qué hacer Josué? En este caso, nosotros a los discípulos en esta casa lo llamamos Josué. Cada quien tiene que formar su Josué, tiene que tener un relevo. Porque los ministerios son más bien realidades que deben permitirnos prepararnos y preparar a la presente y futura generación para que la visión de Dios continúe cuando tú y yo ya no estemos en la escena. Moisés no esperó hasta llegar al Pisga, ¿verdad?, para tratar de seleccionar al sucesor de la tarea que Dios le había encargado. Ya había un Josué en acción, ya había un Josué que desde joven había servido con Moisés, estaba ahí con Moisés, viendo trabajar a Moisés, viendo trabajar la asignación que Moisés tenía. Había peleado junto a su líder las batallas de Dios. Josué ya conocía. La transición hacia Josué estuvo acompañado de momentos muy importantes. El Espíritu de Dios estaba con él y las manos de Moisés ya habían sido puestas sobre su cabeza. Esto lo podemos ver o encontrar en Números 27:10. En señal de empoderamiento de una generación a otra. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos tener nuestro discípulo ahí para que la visión no se corte, para que la visión no se detenga, sino que cuando nosotros no estemos, siga caminando. Debemos entender la gran responsabilidad que nosotros tenemos en la formación de otros discípulos. Necesitamos gente ordinaria, escúcheme, pero que esté profundamente comprometida en ser multiplicadores, entendiendo que es un mandato del Señor cuando nos dijo que debemos ir, bautizar y hacer ¿qué? Hacer discípulos, invertirnos en otros, enseñarles a obedecer todo lo que Él nos ha mandado. Nuestro trabajo es hacer discípulos. Siempre, en todo tiempo y en todo momento. Nuestro trabajo no está terminado cuando hacemos que alguien se convierta. Allí no está terminado nuestro trabajo. Nuestro trabajo no está terminado cuando le enseñamos la doctrina bíblica. Nuestro trabajo no está terminado solo cuando todos los días le enseñamos algo. No, nuestro trabajo estará terminado cuando tú puedas enseñarle a tu discípulo y puedas formarlo y enseñarle todas las cosas como Jesús lo mandó y hacer de él un discípulo y un líder potencial como lo hizo Jesús. Simplemente fue lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué nos dijo Jesús? ¿Cuál fue el mandato de Jesús? Hacer discípulos. ¿Y qué vamos a hacer con ese discípulo? Enseñarle a obedecer todas las cosas. Cuando tú haces discípulo y tú le enseñas a obedecer, eso va a ser un ciclo. Esto que tú le enseñaste a tu discípulo, él lo va a repetir con otro y va a haber un ciclo allí que se va a repetir, discípulo haciendo discípulo. Ganamos gente, pero sabemos que nuestro trabajo no estará terminado solamente con que la persona se convierta, sino que la persona crezca, que la persona pueda ser otro multiplicador de discípulos. Ahora, la pregunta sería la siguiente, ¿verdad? ¿Estamos obedeciendo el mandato de la Gran Comisión? La tarea es básica. Vea detrás suyo si está obedeciendo la Gran Comisión. Detrás suyo le seguirán
una cadena de discípulos haciendo discípulos. Si eso se está cumpliendo, quiere decir que usted está cumpliendo la gran comisión. Ahora, usted me dirá, bueno, sí, es importante hacer discípulos, Moisés lo hizo, lo vemos en el Antiguo Testamento, Jesús lo hizo cuando estuvo en la tierra, nos los enseñó, nos los delegó, nos los mandó a la iglesia. Ahora, ¿cómo hago discípulos? ¿Cómo? Hemos aprendido que para poder mantener la visión en esta casa necesariamente tenemos que hacer discípulos. ¿Cómo formamos el Josué? Primero, concéntrese en los fieles. Incluso Jesús no pudo entrenar a todos los líderes, a todo el mundo. A Jesús lo seguía mucha gente. Jesús tuvo detrás demasiada gente, demasiadas personas capacitadas. Tuvo que reducir Jesús su concentración. Tuvo que elegir algunos pocos en quienes concentrarse. Si no me cree, vaya a Lucas, capítulo 6, verso del 12 al 13, y allí encontrará que Jesús tuvo que concentrarse, escuche bien, en algunos. Tuvo que elegir, tuvo que reducir el grupo para invertirse en ello. Elegir a esos pocos fue una decisión crítica para Jesús, ¿verdad? No fue fácil para Jesús decidir concentrarse en esos pocos en los cuales Él iba a formar, Él iba a hacer esos discípulos que pudieran llevar la encomienda. Por eso dice la Biblia que Jesús estuvo orando toda la noche entera. Dice la Biblia que Él, después de orar, de pasar toda la noche orando, porque la decisión no era fácil, porque la decisión necesitaba tener la aprobación y la dirección del Espíritu Santo. Y Jesús oró y oró hasta poder ir a elegir. También nosotros tenemos que elegir a pocos en quienes concentrarnos. Escuchen, 2 de Timoteo 2:2, Pablo le dice a Timoteo que invierta en entrenar creyentes dignos de confianza, ¿verdad? Que puedan enseñar a otros. Él no dice hombres inteligentes, Él no dice hombres profesionales, Él no dice hombres con doctorado, simplemente hombres dignos de confianza y fieles. Entonces usted se tiene que concentrar en ubicar discípulos fieles. ¿Fieles a quién? Fieles a Dios. Un discípulo fiel es un hombre que va a obedecer lo que se le enseña. Puede que no sepa mucho, pero que cuando aprende algo de la palabra de Dios, lo hace, lo pone por obra. Ese es lo primero que usted tiene que hacer para formar su Josué o para formar discípulos. Segundo, cuando se va a elegir líderes de potencial, ¿qué tiene que buscar? Busque a aquellos que estén dispuestos, pero no capacitados, que estén dispuestos a servir, que estén dispuestos a obedecer y a ser fieles al Señor. Busque a las personas que hacen lo que saben, incluso cuando no saben qué hacer. Aquellos que cuentan con esos recursos, ¿verdad? Y esos son con los recursos que cuentan, esos son los que van a activar para poder hacer. Busque a los hacedores y no a los escuchadores olvidadizos, sino a aquellos que cumplen la palabra. Ahora, quiero entrar al ciclo de entrenamiento para formar un Josué. ¿Cuál es el ciclo de entrenamiento? Modelar, asistir, ver e irse. Escuche, este ejemplo, el modelar, el asistir, el ver y el irse, para poder formar un Josué, en este ciclo, fue el que aplicó Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Vemos cómo Jesús entrenó a sus discípulos para evangelizar. Primero, comenzó en una relación cercana y muy personal con sus discípulos. Estuvo muy cerca de ellos. Él pasó tiempo con ellos. Los amó. Luego los ayudó a pasar por un ciclo de desarrollo de liderazgo. Todo tuvo un proceso. Y este proceso tenemos que aplicarlo nosotros porque ¿qué mejor maestro que Jesús cuando estuvo en la tierra? Fue el mejor ejemplo. Él nos dio un mandato, Él nos mandó a hacer algo, pero nos dejó el ejemplo para hacerlo. Primero, modeló.
¿Qué quiere decir esto? Que demostró con su ejemplo. Desde el inicio, su objetivo para ellos era que los acompañara y enviarlos a predicar. Marcos 3:14, usted lo puede leer. Vemos cómo él primero le mostró cómo lo iban a hacer. Le mostró el ejemplo. Dice que Jesús recorría los alrededores, enseñando de pueblo en pueblo. Él fue el modelo de sus discípulos. Ellos estuvieron cercanos a ellos, pero él les modeló cómo lo iban a hacer. Marcos 6:6 dice que sus discípulos veían el modelo del maestro. Tu discípulo verá lo que tú día a día le muestres, y de acuerdo a eso tú vas a ir formando tu discípulo. De acuerdo a lo que tu discípulo te vea hacer, como los discípulos de Jesús vieron al maestro. ¿En qué se invirtió Jesús cuando estuvo en la tierra? ¿Qué hizo Jesús con su tiempo cuando estuvo en la tierra? Del mismo modo, los discípulos que vengan detrás de ti van a ver lo que tú estás haciendo, y ese modelo que tú le estás enseñando es lo que ellos van a hacer. O sea que ahí vemos cómo Jesús modeló en este ciclo a sus discípulos. Pero también Jesús fue modelo para ellos, pero también lo asistió. No los envió así, los desasistió, no. Él les dio herramientas, les dijo cómo. Y él les explicó lo que necesitaban hacer. Y los envió a hacerlo. O sea, él modeló y los asistió. Eso lo podemos encontrar en Marcos 6:7 al 11. Contiene las instrucciones que Jesús, cuando los envió, le dijo lo que iban a hacer y cómo lo iban a hacer. Le dijo qué tenían que hacer. Ahí están las instrucciones. Él no solamente les modeló, sino que les dijo cómo. Ellos tuvieron asistencia del maestro. Tu discípulo tiene que tener asistencia. Tercero, miró desde la distancia y les dio consejo conforme a lo que ellos necesitaban. Los discípulos se fueron de ciudad en ciudad evangelizando. Aparentemente Jesús no fue con ellos. Dice que Jesús los miraba desde lejos a sus discípulos, ver hacer lo que les enviaba a hacer y lo que Él les había enseñado a hacer. Pero los envió y esperó a que regresaran, ¿verdad? Y después de eso ellos le hablaron de todo lo que hicieron, de cómo pasó. Jesús les escuchó. Tienes que escuchar a tus discípulos. Tienes que escuchar que ellos puedan darte el reporte de todo lo que tú les enviaste a hacer. De todos los consejos, si practicaron los consejos y las sugerencias. Eso lo encontramos en Marcos 6:30. Y por último, el último paso del ciclo es que Jesús se fue y esperó que los que Él entrenó siguieran sin Él. Jesús no se quedó en la tierra para siempre. Él encargó a los líderes que había entrenado a continuar su trabajo. Y Él ascendió. Según Marcos 16:15, como Jesús, debemos entender nosotros este ciclo de entrenamiento para el liderazgo o para el discipulado o para el Josué que tú quieras levantar. Que tú tienes que estar con tu discípulo modelando todo el tiempo, asistiéndole todo el tiempo, mirándolo todo el tiempo, pero que no te puedes quedar allí. Tú tienes que seguir caminando para que el que viene detrás de ti pueda crecer y que cuando tú no estés, esa generación pueda levantarse y pueda seguir llegando la obra del Señor. Así podemos mantener la visión que el Señor nos ha dado en el ciclo y en el modelo del que es maestro por excelencia, que nos dio un mandato que hoy cumplimos, que es llevar la palabra a toda nación, pero haciendo discípulos, formando y dejando un legado para que esa visión no se corte ni se acabe, sino que se levante una nueva generación. Dios les bendiga. Para concluir esta clase, tenemos una actividad en el mantenimiento de la visión. Y quiero que escuche bien, tenemos 3 asignaciones. La primera es hacer una autoevaluación
si está cumpliendo en la tarea de hacer discípulos. Necesitamos que se autoevalúe y usted mismo pueda ver si realmente usted está cumpliendo con la tarea que nos fue encomendada de hacer discípulos. La segunda actividad es realizar un discipulado personal. Usted va a practicar lo que vimos en esta clase. Usted va a realizar un discipulado personal. Y la tercera es que usted tiene que visualizar dentro de su célula y nombrar si tiene algún Josué en formación. Y debe mencionar su nombre. Tiene 3 actividades dentro de esta materia y recuerde, la primera, una autoevaluación de si usted está cumpliendo con la tarea de hacer discípulos. Segundo, realizar un discipulado personal. Y tercero, visualizar y nombrar si tiene algún Josué en formación dentro de su célula y debe mencionar la persona que está siendo formado por usted. Bueno, Dios le bendiga, Dios le guarde y espero que el Señor haya bendecido y que podamos ser hacedores de la palabra y podamos cumplir con el mandato que el Señor nos ha dejado. Ir por todo el mundo y predicar su palabra, pero tenemos que hacer discípulos enseñándole todas las cosas. Dios le bendiga.